En mi 60º cumpleaños, encontré a mi esposo muerto vistiendo un smoking. Su nota de suicidio destrozó mi mundo, revelando que nunca me amó y solo me usó para criar a su hijo ilegítimo. Estaba devastada hasta que desbloqueé su teléfono y encontré un correo electrónico secreto enviado hace solo unos minutos. Él creía que su plan era perfecto, pero lo que descubrí lo cambió todo. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. La semana de mi 60º cumpleaños, mi esposo, Jim, se tragó un frasco entero de pastillas para dormir recetadas sin una sola señal de advertencia. Cuando lo encontré, estaba tendido sobre el colchón king size de nuestra habitación principal, posicionado con ese tipo de precisión espeluznante reservada usualmente para un velorio. No llevaba pijama. En su lugar, vestía un smoking vintage con solapas de satén, un estilo sacado directamente de los años 70 que cargaba con el leve olor a humedad de la naftalina vieja. Era la primera vez en décadas que lo veía vestido tan formalmente. Las comisuras de su boca estaban curvadas hacia arriba en una extraña sonrisa congelada, como si ya estuviera inmerso en algún sueño hermoso del que yo nunca podría formar parte. Por un momento, me quedé allí, completamente paralizada, incapaz de comprender por qué querría morir. Entonces lo vi. Sus manos estaban dobladas piadosamente sobre su pecho, y sus dedos apretaban con los nudillos blancos una carta impresa. Para mi amor eterno, Evelyn, comenzaba. He cumplido el voto de toda una vida. Me he asegurado de que nuestro linaje pueda caminar por este mundo con la frente en alto, poseyendo los privilegios que legítimamente eran suyos. Ahora, Jason es socio en su bufete de abogados y nuestro nieto está a punto de nacer. En este mundo vulgar y común, no me queda nada que me ate. La muerte no es un final, es la puerta a la libertad. Finalmente puedo liberarme de este matrimonio nauseabundo y regresar a tu lado con un alma que permanece pura. Al final estaba la firma de Jim. La tinta era nítida y dentada, cada letra se sentía como una bofetada en mi cara. El amor, Evelyn, de la carta no era yo. El amor verdadero, del que hablaba no era yo. Pero la fuente de su miseria, nauseabunda. La causa de su matrimonio infeliz. Esa era yo. Me paré junto a la cama, mirando a Jim, quien parecía haber muerto exactamente como quería. Habíamos estado casados durante 35 años, pero en este momento, la realidad me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Nunca había conocido realmente al hombre que dormía en la habitación contigua a la mía. Le había dedicado la mayor parte de mi vida. Había sacrificado mi propia carrera, mi propia identidad, para criar a su hijo y convertirlo en un miembro de la élite social. Y ahora que su vida estaba llena, ahora que no tenía arrepentimientos, elegía esta forma de salir, negándose a dejarme siquiera una pizca de dignidad. En mi 60º año, usó una nota de suicidio para informarme fríamente: Catherine, has sido estafada durante media vida. Viviste tu vida como una broma. La verdad es que las banderas rojas siempre estuvieron ahí. Simplemente elegí ser daltónica. Nuestras 3 décadas de matrimonio estuvieron llenas de los detalles silenciosos y asfixiantes de un hombre que simplemente no amaba a su esposa. Desde el primer día que regresamos de nuestra luna de miel, Jim insistió en dormir en habitaciones separadas, citando una neurastenia severa y un trastorno obsesivo de limpieza. Teníamos baños separados. Ni siquiera compartíamos el cesto de la ropa sucia. Aparte de discutir los estudios y las perspectivas futuras de Jason, nunca preguntaba sobre mi vida, y se negaba a compartir un solo detalle sobre sus días en el laboratorio de la universidad. Más tarde, afirmó que el estrés laboral había causado una disfunción fisiológica, disfunción eréctil, y así, sin más, nuestra intimidad física se desvaneció por completo. Pero no me atreví a quejarme. Ni una sola vez. Creciendo en una comunidad católica devota, cargaba una cruz pesada e invisible. Nací con una malformación uterina congénita. No podía tener hijos. En mi corazón, sentía que esto me hacía culpable ante Dios, una mujer rota e incompleta. Incluso en mis 20 años, cuando la sociedad se estaba volviendo más abierta, me ahogaba en el autodesprecio porque no podía darle un hijo a un esposo. Justo cuando pensaba que mi vida estaba destinada a la soledad, fue Jim quien sostuvo mi mano firmemente en el altar y me dijo que no importaba.
Podemos adoptar, había dicho, su voz sonando tan santa, tan llena de gracia. Quizás esta es la voluntad de Dios, Catherine. Quizás Él tiene la intención de que salvemos a un huérfano. Estaba tan agradecida de que no me dejara. Estaba tan agradecida de que no me desechara como otros hombres lo habrían hecho. Para pagar esta inmensa bondad, renuncié a mi trabajo estable en la biblioteca y dediqué toda mi existencia a cuidarlo a él y a nuestro hijo adoptivo, Jason. Jim era un profesor de química que exigía cierta calidad de vida. Incluso en los primeros días cuando su salario era escaso, era increíblemente particular con su comida y su ropa. Para mantener su imagen de respetabilidad ante sus colegas y estudiantes, aprendí a exprimir cada centavo hasta que gritara. Durante los años de vacas flacas de su investigación postdoctoral, vivía a base de comida enlatada con descuento que estaba cerca de su fecha de caducidad y pan barato y genérico. Ahorré cada centavo para asegurarme de que la mesa de la cena siempre tuviera filetes orgánicos certificados por el USDA y arándanos frescos para él y su hijo. Durante 3 años enteros, no me compré ni una sola prenda de ropa nueva, usando solo desechos fuera de temporada que rescataba de la tienda de segunda mano de la comunidad. Lo hice tan bien que, hasta hoy, tanto padre como hijo lo daban por sentado. Realmente creían que a Catherine simplemente le encantaba comer comida chatarra. Que a Catherine simplemente no le gustaba la carne. Que Catherine en realidad prefería usar suéteres viejos llenos de pelusa por la edad. A veces, sentía la injusticia de todo ello. Tarde en la noche, lloraba frente al espejo. Pero en el momento en que pensaba en cómo Jim me había aceptado a mí, la mujer rota, como amaba a Jason con un amor paternal, como si fuera de su propia sangre, me tragaba todos mis agravios y simplemente suspiraba en silencio en la oscuridad. Siempre tuve esperanza. Pensaba, cuando envejezcamos, cuando nos jubilemos, nos mudaremos a Florida o compraremos una casa rodante y recorreremos los parques nacionales. Él finalmente verá mi sacrificio. Seremos como otras parejas de ancianos, tomados de la mano viendo el atardecer, jugando con nuestros nietos. Sufrí todo eso solo para llegar a este día. ¿Y cuál fue mi recompensa? Jim, vestido con su smoking de graduación de la secundaria, usando su muerte para celebrar su libertad de mí. Quería gritar. Quería romper la carta en mis manos y convertirla en confeti. Quería sacudir a ese hombre hipócrita para despertarlo y gritarle en la cara. Pero el peso de 35 años era demasiado pesado, me presionaba el pecho como una roca. Mis piernas cedieron y me derrumbé sobre la gruesa alfombra. Era como un pez varado en la orilla, con la boca abierta, la garganta haciendo sonidos secos y chasquidos, incapaz de armar una sola palabra coherente. No sé cuánto tiempo pasó. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas, las franjas de luz arrastrándose lentamente por la alfombra. Una sola lágrima helada se estrelló contra el dorso de mi mano, devolviéndome a la realidad de golpe. Mi mirada aterrizó en el baúl militar verde oscuro y maltratado debajo de la cama de Jim. Ese era su santuario. Su privacidad, territorio estrictamente prohibido. Incluso al limpiar, tenía que aspirar alrededor de esa esquina, de lo contrario, sería castigada con días de la ley del hielo. Pero, ¿ahora? Me levanté a duras penas, corrí al garaje y agarré la pesada palanca roja. Dado que él ya había arruinado mi vida entera, no tenía ninguna obligación de respetar su privacidad. Con un chirrido metálico, la cerradura cedió. La caja de Pandora estaba abierta. No había lingotes de oro adentro. Ni documentos gubernamentales clasificados. Solo había pilas ordenadas de cartas y correos electrónicos impresos, atados con bandas elásticas. Algunos papeles estaban amarillentos y quebradizos, los bordes rizados, obviamente manipulados y leídos miles de veces. Sabía que estos pedazos de papel se convertirían en cuchillas y me desollarían viva, pero mis manos temblaron cuando extendí la mano, casi masoquistamente, y abrí la primera. Para mi único y verdadero amor, Evelyn, la próxima semana es mi boda con Catherine. Para asegurar que nuestros votos nunca sean profanados, y para asegurar que esa mujer nunca lleve mi semilla, me hice una vasectomía esta mañana. El médico dijo que la cirugía fue un éxito. En esta vida, solo tendré un hijo, Jason. Evelyn, que Dios me perdone. Anoche, impulsado por el alcohol, me acosté con esa mujer. Me siento totalmente asqueado.
Me cepillé los dientes en el baño hasta que me sangraron las encías. Me dije a mí mismo, todo esto es para darle a Jason una identidad legítima. Debo soportar la humillación. Evelyn, realmente no puedo soportar el estúpido toque de Catherine. Gracias a Dios, se me ocurrió la excusa perfecta. Le dije que tengo TOC severo y problemas de procesamiento sensorial. Tenemos que dormir en habitaciones separadas, ni siquiera podemos compartir un inodoro. La estúpida mujer realmente se lo creyó. Incluso lloró y dijo que le dolía el corazón por mi sufrimiento. Evelyn, llevamos un año casados y Catherine todavía se culpa por no quedar embarazada. Ese médico charlatán le dijo que es su malformación uterina, y cronometré perfectamente el momento para mostrarle ese reporte falsificado de actividad espermática. Verla hundirse en el autodesprecio es casi risible. Creo que es hora de proponer adoptar a un huérfano. Evelyn, buenas noticias. La trabajadora social nos entregó con éxito a Jason. Evelyn. Cada vez que leía el nombre Evelyn, se sentía como un mazo golpeando mis sienes. Las palabras giraban y gritaban en mi cerebro. Una ola de vértigo violento me golpeó. Mi estómago se sentía como si estuviera siendo estrujado por una mano gigante e invisible. Tropecé hacia el baño principal y colapsé sobre el inodoro, vomitando violentamente. Tuve arcadas hasta que el mundo se oscureció, hasta que solo vomitaba bilis. Aferrándome a la fría encimera de mármol, me tomó 3 intentos levantarme. Al salir de ese baño, miré de nuevo esta casa donde había vivido durante 35 años, esta mansión suburbana de clase media. Las áreas de vida para Jim y para mí estaban separadas tan claramente como Berlín Oriental y Occidental. En la sala de estar, estaba su sillón lounge Herman Miller, junto a él, mi sofá de tela genérico. En la mesa del comedor, él tenía su juego exclusivo de porcelana fina, mientras Jason y yo usábamos los platos regulares del supermercado. Como Jim afirmaba ser germófobo, Jason aprendió ese frío sentido de los límites desde una edad temprana. En esta casa, todo estaba asignado. Incluso el aire parecía racionado. Nadie tocaba a nadie. Recuerdo una vez, exhausta después de una limpieza profunda, accidentalmente me senté en su costoso sillón de cuero por un momento. Cuando Jim llegó a casa, estalló en furia. Arrastró la silla al patio justo frente a mí y la roció con desinfectante con una manguera. No me habló durante una semana. Me disculpé como una colegiala que había cometido un error, y gasté una fortuna contratando a un equipo de limpieza profesional para hacer un tratamiento de acondicionamiento profundo solo para apenas calmar su ira. Incluso hoy, cuando encontré a Jim muerto, me paré en la puerta durante 5 minutos completos, llamando su nombre una y otra vez. Solo cuando estuve absolutamente segura de que no tenía reacción me atreví a empujar la puerta e intrusar en su territorio. Sin darme cuenta, había vivido mi vida como la sirvienta interna más consciente de los límites de la casa. Justo entonces, el teléfono en mi bolsillo vibró, rompiendo el silencio mortal. La pantalla parpadeó con el nombre de mi nuera, Amy. Tan pronto como contesté, su voz llegó débil y entrelazada con lágrimas: Catherine. Te pedí que fueras a casa a buscar el extractor de leche de grado hospitalario y mis analgésicos. ¿Por qué has tardado tanto? La herida duele tanto que estoy a punto de desmayarme. Las enfermeras están ocupadas, y Jason dice que está en una videoconferencia importante en el auto, no me quiere ayudar. Necesito que alguien me ayude a darme la vuelta. Al escucharla gemir de dolor, mi corazón se apretó. Amy acababa de pasar por una cesárea de emergencia difícil y yacía en la sala de recuperación. Abrí la boca varias veces antes de poder encontrar mi propia voz, que sonaba ronca y destrozada. Amy, no tengas miedo, volveré pronto. Solo aguanta. Al colgar el teléfono, ese destello momentáneo de instinto maternal despejó la niebla en mi cerebro. Me dije a mí misma, no importa qué clase de demonio sea Jim, sigo siendo una madre. Soy una abuela. Hoy era el día en que nació mi nieto. Una nueva vida. ¿Cómo podría permitir que los sucios secretos de la generación anterior destruyeran la felicidad de los niños? Incluso si Jason era el hijo ilegítimo de Jim y esa mujer, eso no era culpa de Jason.
¿Cómo podría saber él que el padre al que respetaba era un pedazo de basura tan engañoso? Él era la élite de la Ivy League en la que yo había vertido todo, sacrificando mi propia calidad de vida para apoyar. Incluso sin lazos de sangre, los 30 años de crianza eran reales. Él era mi hijo. Jim, ya que quieres morir, llévate tus secretos y a esa mujer al infierno contigo. Me limpié las lágrimas de las comisuras de los ojos, mi mirada endureciéndose con determinación. Rápidamente metí todas las cartas dispersas de nuevo en el baúl, recogí el frasco de pastillas para dormir del suelo y comencé a desinfectar la escena. Iba a borrar los rastros de su suicidio. Cuando Jason terminara su trabajo y llegara a casa para encontrarlo, solo pensaría que su padre había muerto de un ataque cardíaco repentino mientras dormía. Eso sería mejor para él, y mejor para la reputación de la familia. Justo cuando estaba a punto de cerrar el cajón, vi el teléfono inteligente de Jim. Para estar absolutamente segura, agarré el teléfono y usé su pulgar rígido para desbloquear la pantalla. Quería verificar si había enviado algún mensaje de suicidio a alguien más. Pero la pantalla no estaba en sus mensajes. Estaba abierta en una aplicación de correo electrónico, específicamente en la carpeta de enviados. En la parte superior había un correo electrónico programado para entrega retrasada. El estado decía, enviado hace 10 minutos. Para, Jason. Un escalofrío trepó por mi columna vertebral y se instaló en mi cuero cabelludo. Con la mano temblorosa, toqué para abrir el correo electrónico. Una sensación de presagio, como una serpiente fría, se abrió paso por mi espalda. Estaba temblando, mis dedos tan rígidos que apenas podía desplazarme, pero me obligué a leer. Asunto, arreglos finales, adjunto, número de póliza de seguro y contraseñas del fideicomiso, para, jason.miller@... de, Jim Miller. Jason, hijo mío. Cuando recibas este correo electrónico, ya me habré ido. Perdona el egoísmo de tu padre. Simplemente no podía quedarme ni un segundo más en esta casa hipócrita. Pero te prometo, esto es meramente una salida necesaria en aras de la libertad. No llores por mí. Para mí, esto es una liberación. Y, he pavimentado el camino final para ti. Miré con incredulidad la fría fuente negra. El mundo comenzó a oscilar, tuve que agarrarme del borde del escritorio para no colapsar. Entonces, Jason sabía todo. Él y Jim, e incluso esa, Evelyn, a la que nunca había conocido, ellos eran la familia. ¿Qué era yo? ¿Qué fueron 35 años de cuidado devoto? En esta casa, ¿era una madre, o solo una niñera interna a la que habían exprimido hasta la última gota de utilidad? Me desplomé sobre la alfombra, pero seguí desplazándome por la pantalla. Fue la segunda mitad del correo electrónico lo que realmente me dejó caer en una cueva de hielo, congelando la sangre en mis venas. Sé que recientemente fuiste promovido a socio y la presión de comprar la nueva casa es inmensa. Además, Amy necesitará cuidados a largo plazo después de esta cirugía. Papá ya no puede ayudarte mucho, pero puedo dejarte mi último poco de valor. Con respecto a Catherine, esa carga que ambos encontramos tan tediosa, he hecho arreglos. Sabes que se inyecta insulina de acción prolongada todos los días. En la caja más nueva de plumas de insulina, he inyectado un alcaloide recién sintetizado de mi laboratorio. Es una toxina cardíaca crónica. El ciclo metabólico es de unas 6 a 8 semanas. Si el momento es el correcto, cuando la droga surta efecto y cause su insuficiencia cardíaca repentina, Amy habrá pasado su periodo de recuperación y estará completamente curada. Catherine cumplirá su último turno, cuidará de tu familia por ti y luego morirá. En ese momento, la póliza de seguro de vida entera que compré para ella también se pagará. El beneficiario eres tú. Ese es el regalo final de papá para ti. Es suficiente para pagar tu hipoteca. Además, la policía no encontrará nada sospechoso. Después de todo, es una mujer vieja con antecedentes de diabetes, muriendo repentinamente por un dolor excesivo. Incluso en el improbable caso de que encuentren algo, el asesino solo seré yo, el hombre que se suicidó. Me llevaré todos los crímenes conmigo, dejándote con una vida limpia y perfecta. Finalmente, recuerda seguir el plan,
quema las cartas en la caja debajo de mi cama y entiérrame junto a tu madre, Evelyn. La tarde de julio era sofocante, pero sentí que estaba parada en un páramo congelado. Mis oídos zumbaban con un silencio muerto, como si el aire hubiera sido succionado del mundo. De repente, una tormenta de recuerdos ignorados me golpeó. Recordé que cada año en el cumpleaños de Jason, padre e hijo desaparecían misteriosamente durante toda la mañana, regresando con olor a un perfume que no reconocía. Recordé la rebelión adolescente de Jason, huyendo de casa. Lo busqué toda la noche bajo una tormenta. Cuando lo encontré, gritó y lloró: «Quiero encontrar a mi verdadera mamá». «Tú no eres mi mamá». En aquel entonces, pensé que era solo angustia adolescente. Recordé que el mes pasado, Amy compró un ramo de flores. Cuando me topé con ella, tartamudeó y las escondió detrás de su espalda. Esas eran flores para una tumba. Escenas del pasado giraban como un carrusel. Mi mente era un desastre, sin embargo, nunca había estado tan lúcida. Después del dolor extremo vino una calma que era casi de sangre fría. Después de un largo momento, le ordené a mi cuerpo congelado que se levantara. No lloré. No grité. Caminé como un fantasma hacia mi baño, abrí el botiquín y encontré la caja de plumas de insulina sin abrir que Jim había manipulado. Como esposa de un profesor de química, sabía cómo manejar estas cosas. No las tiré. Las puse en mi bolso, esto era evidencia, y era un arma. Luego, saqué una caja nueva de insulina y la puse en el lugar antiguo para cubrir mis huellas. A continuación, volví al estudio. Saqué mi teléfono y tomé fotos claras y de alta resolución de la nota de suicidio de Jim, las cartas en la caja y el correo electrónico en su teléfono. Abrí la caja fuerte de la familia, solo yo sabía dónde estaba escondida la llave de repuesto, y saqué la escritura de la casa, todos los certificados bancarios, la información de la cuenta de acciones y las pocas piezas de joyería costosa que poseía. Cuando eso estuvo hecho, entré de nuevo en el dormitorio principal por última vez. Jim todavía estaba acostado allí, con esa sonrisa nauseabunda en sus labios. Me incliné cerca. Podía escuchar su respiración superficial. No estaba muerto. La dosis en ese frasco no era letal, o tal vez tomó algo para neutralizarla. Estaba actuando. Estaba esperando que yo encontrara la nota de suicidio y tuviera un colapso. Estaba esperando que su plan de muerte falsa se ejecutara perfectamente. Miré la cara con la que había compartido una almohada durante 35 años. Lo que brotó en mi corazón no fue el impulso de matar, sino un desprecio profundo y hondo. Luciendo una mueca fría, suave y tiernamente le arropé con la colcha. Ya que quieres jugar al muerto, entonces quédate ahí y púdrete. Cerré la puerta del dormitorio principal. Se sintió como cerrar la tapa de un ataúd. Luego, cargando mi bolso lleno de evidencia y activos, salí de esa casa sin mirar atrás. Llevando la verdad pecaminosa y la fortuna que acababa de transferir, conduje como un zombi al hospital St. Mary. No fui directamente a la sala de maternidad. Fui primero al laboratorio de emergencias. Alegando que había ingerido medicamentos accidentalmente, exigí un análisis toxicológico urgente. Tenía que confirmar si el veneno de acción lenta ya estaba erosionando mi cuerpo. En la media hora de espera por los resultados, reservé un examen físico de cuerpo completo. Tenía que asegurarme de estar viva, sana y viva, porque esa era la única forma de ver el final de esos dos hombres. Cuando el informe preliminar regresó mostrando no se detectó dosis letal, finalmente exhalé. Me di la vuelta y me dirigí al piso de obstetricia. En el momento en que salí del ascensor, casi chocó con Jason. Todavía llevaba ese traje exquisito hecho a medida, sosteniendo una BlackBerry, aparentemente en medio de una feroz negociación comercial. Estaba caminando de un lado a otro en el pasillo fuera de la UCI, el clic de sus zapatos de cuero contra el piso sonando particularmente duro en el espacio silencioso. Cuando me vio, la ansiedad profesional en su rostro se transformó instantáneamente en impaciencia. Cortó groseramente la llamada, se acercó a grandes zancadas, golpeó su dedo agresivamente contra su reloj, luego señaló la puerta de la sala detrás de él, moviendo la barbilla para indicarme que entrara. Este es el precio de la claridad. Ves las cosas demasiado claramente.
Antes, al verlo con su traje, corriendo de un lado a otro, habría estallado de orgullo, mi corazón doliendo por lo duro que trabajaba en Wall Street. Me aterrorizaba ser una carga, felizmente planchando sus camisas y empacando sus almuerzos. Pero ahora, mirando su postura dominante, tratándome como a un conserje al que podía dar órdenes, y pensando en cómo él y Jim discutieron casualmente envenenarme por dinero del seguro en un correo electrónico. Mi corazón se volvió completamente frío. Lo ignoré. Caminé directamente hacia el banco en el pasillo y me senté, aferrando mi comprobante de cita para el examen físico. Jason parecía haber tragado una mosca. Rápidamente se guardó el teléfono, marchó hacia mí y me agarró groseramente del brazo. Catherine. ¿Qué te pasa? Amy acaba de tener una cirugía mayor, la anestesia se pasó y está gritando de dolor. En lugar de velar junto a su cama, ¿estás aquí abajo deambulando? Fui a revisar mi salud, respondí fríamente, apartando su mano de un golpe y sacudiendo la manga que había arrugado con una mirada de disgusto. Jason puso los ojos en blanco directamente hacia mí, su gesto característico de desprecio desde la infancia. Mamá, deja de hacer una escena, ¿de acuerdo? ¿Dónde te duele ahora? ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de piernas? ¿Puedes poner tu hipocondría en pausa por solo un segundo durante esta crisis? ¿Hipocondría? Levanté la cabeza de golpe para mirarlo fijamente. Tengo 60 años. ¿Hacerse un chequeo es hipocondría? Escuchas que tu madre fue al hospital, y ni siquiera preguntas, ¿qué pasa? Al final de la frase, mi voz cargaba un temblor que no pude controlar. Recordé cuando Jason tenía 8 años, tuvo una meningitis viral severa y fiebres altas que causaron convulsiones. Para cuidarlo, dormí en un catre en el hospital durante 20 días sin cambiarme de ropa. Durante ese tiempo exacto, mi padre estaba en su lecho de muerte en un asilo a cientos de millas de distancia. Quería volver para verlo una última vez, pero Jim dijo que el laboratorio estaba en una etapa crítica y no podía irse, volcando la carga de la vida y la muerte completamente sobre mí. Quería llevar a Jason conmigo, pero estaba demasiado débil para soportar el largo viaje en autobús. Al final, por este niño que no compartía sangre conmigo, me perdí ver a mi padre biológico una última vez. Incluso para el funeral, llegué tarde porque Jason no podía quedarse solo. Mi hermano me gritó por teléfono, llamándome un monstruo de sangre fría, diciendo que abandoné mis propias raíces por la semilla de otra persona. Las palabras de mi hermano se habían convertido en una profecía. Pensando en el pasado, la ira que había reprimido durante media vida finalmente estalló. Cuando estabas enfermo de niño, ¿fue esta la actitud que te di? Jason Miller, ¿acaso un perro se ha comido tu conciencia? No controlé mi volumen. Las enfermeras y otras familias se volvieron para mirarnos con expresiones extrañas. Jason, un hombre que se preocupaba inmensamente por la decencia, tosió con incomodidad. Su tono se suavizó, pero todavía estaba lleno de sermones condescendientes. Mamá, sabes que eso no es lo que quise decir. ¿No es la situación de Amy especial? Yo también estoy ocupado, y las enfermeras no son confiables. ¿Cómo puede funcionar la familia sin ti? ¿Funcionar sin mí? Correcto. Cuando necesitan una niñera y enfermera gratuita, ciertamente no pueden funcionar sin mí. Jim tiene sus grandes académicos, Jason tiene sus tratos multimillonarios, y los padres de Amy están disfrutando de su jubilación en Hawái. La única que hace el trabajo sucio y agotador de servir a la gente soy yo. Pero ¿qué pasa cuando no me queda utilidad? Me convierto en la anciana que debe cumplir su último turno y luego morir, intercambiando mi vida por un cheque del seguro para pagar su hipoteca. Mi corazón se sintió increíblemente amargo. Bajé la cabeza y una lágrima se estrelló contra el suelo. Jason hizo una pausa, a punto de decir algo, cuando su teléfono de repente dejó escapar un timbre agudo y penetrante. Ese era el sonido de notificación para un correo electrónico de prioridad. Miré el reloj en la pared, calculando el tiempo. El correo electrónico de nota de suicidio de Jim debería haber llegado justo ahora. Si las cosas hubieran ido según el guión de Jim, yo debería estar aquí en el hospital, completamente ignorante. Jason, al recibir el correo electrónico,
estaría devastado y correría a casa para lidiar con el cadáver y las pertenencias de su padre, destruir la evidencia y luego llamar a la policía haciéndose la víctima. Desafortunadamente, Dios finalmente abrió los ojos. Jason miró fijamente la pantalla de su teléfono, todo su cuerpo congelándose en su lugar. El color desapareció de su rostro al instante. Le tomó un minuto completo digerir estas malas noticias. Levantó la vista, sus ojos moviéndose de un lado a otro, negándose a encontrar los míos. Mamá, tengo un archivo de contrato muy importante que dejé en la caja fuerte de casa. Tengo que volver a buscarlo. Ahora mismo. Con esa frase, la última pizca débil de esperanza en el fondo de mi corazón se extinguió por completo. En esa fracción de segundo justo ahora, en realidad estaba fantaseando, tendría este niño, a quien crié con todo mi amor maternal, una pizca de conciencia cuando descubriera que su padre estaba planeando asesinar a su madre, aunque fuera solo su madre adoptiva. ¿Estaría sorprendido? ¿Enojado? Incluso si no me dijera la verdad, ¿mostraría miedo ante el comportamiento de Jim? Pero no lo hizo. Su primera reacción fue seguirle el juego. Ir a ayudar al asesino a encubrir la evidencia. Era un lobo desagradecido, de principio a fin. Mamá, entra y cuida a Amy, ella necesita a alguien. Jason me instó distraídamente, dándose la vuelta para correr hacia el ascensor. Justo entonces, el teléfono en su mano sonó. En su pánico, o tal vez porque sus manos temblaban, presionó el botón del altavoz. La voz débil pero chillona de Amy estalló desde el auricular, haciendo eco en el pasillo vacío. Jason. Le dije a tu madre que fuera a casa a buscar los analgésicos y el extractor, y se ha ido por 2 horas enteras. Y todavía no ha entrado en la habitación. Su teléfono tampoco conecta, ¿sabes dónde está? Me muero de dolor. Usualmente, Jason se humillaría para calmar a su esposa. Pero justo ahora, se quedó allí como una estatua golpeada por un rayo. Se detuvo de golpe. Se dio la vuelta mecánicamente, mirándome fijamente. La mirada en sus ojos ya no era impaciencia. Era terror. Tartamudeó, su voz temblando. Mamá, ¿tú fuiste a casa justo ahora? Respondiéndole estaban mis ojos, inyectados en sangre y fríos como el hielo. Y la mueca en la comisura de mi boca que él no podía comprender. La cara de Jason pasó del blanco al verde. Se dio cuenta, si yo había ido a casa, si había entrado en el dormitorio principal, si había visto la escena. No se atrevió a hacer otra pregunta. Le colgó a Amy al instante, y como un hombre perseguido por un fantasma, tropezó y se apresuró a entrar en el ascensor que se cerraba. Cuando terminamos, ya era de noche. Brian insistió en llevarme a su apartamento en el centro. Tía, esa casa es ahora una escena del crimen y una guarida de lobos. No puedes volver. Negué con la cabeza, con la mirada firme. Tengo que volver una vez más. Mi pasaporte todavía está en esa casa. Si voy a testificar contra ellos más tarde, necesito tomar más pruebas físicas. Y quiero confirmar una última cosa. Como madre, en el fondo, todavía guardaba una patética pizca de fantasía con respecto a Jason. ¿Qué pasaría si, después de descubrir que su padre no estaba muerto, encontrara una conciencia y cambiara silenciosamente la insulina venenosa? ¿Y si sintiera aunque fuera una pizca de culpa hacia mí? Después de todo, él era el niño que había sostenido en mis brazos mientras crecía. Brian no pudo convencerme, así que insistió en venir conmigo. Estacionó el auto a la vuelta de la esquina y cruzamos el césped, acercándonos a la casa en silencio. Antes incluso de llegar a la puerta, escuché una acalorada discusión proveniente del garaje. La puerta del garaje no estaba completamente cerrada, estaba entreabierta unos centímetros. Brian rápidamente me jaló hacia atrás y me hizo una señal de silencio. Nos agachamos detrás de los arbustos, mirando a través de la brecha. Para mi sorpresa, Jim había vuelto. Llevaba una bata de hospital con un abrigo encima, sentado en una silla de ruedas, con el rostro pálido. Claramente, se había dado el alta contra el consejo médico para asegurar esas cartas. En ese momento,
padre e hijo estaban teniendo una conversación que me revolvió el estómago. La voz de Jim era débil, pero cargada de pánico histérico. Te dije que mi nota de suicidio había sido movida. La posición era incorrecta. No me creíste, pero mira ahora, el baúl debajo de la cama ha sido forzado. La cerradura está destrozada. ¿Quién más podría ser sino esa estúpida mujer, Catherine? Una cosa sería si solo viera la nota, podría alegar que fue un episodio depresivo. Pero las cartas en esa caja, hay demasiado escrito sobre Evelyn, y sobre tu nacimiento, Jason. Si ella las entendiera. Jason caminaba de un lado a otro irritado, con la voz llena de quejas. Papá. Honestamente, ¿por qué escribes todo en papel? ¿En qué siglo estamos? ¿Por qué tuviste que usar cartas escritas a mano, algo que deja una evidencia tan obvia? ¿No podrías simplemente usar un documento encriptado? Jim tosió violentamente de ira. ¿Qué sabes tú? El amor entre tu madre Evelyn y yo era sagrado. Solo las cartas escritas a mano pueden llevar nuestras almas. Si no la hubiera amado solo a ella toda mi vida, si no hubiera mantenido mi promesa con ella, ¿tendrías tu éxito hoy? Además, Amy tuvo cirugía hoy. Catherine debería haber estado en el hospital trabajando como una burra. ¿Cómo se suponía que iba a saber que esa supuesta nuera mía la enviaría repentinamente a casa a buscar cosas? Dios está trabajando en mi contra. La voz de Jason se volvió más tranquila, adoptando un tono lloroso de agravio. Fue un accidente. Pero papá, en última instancia, esto es porque querías jugar a la muerte falsa sin decirme. ¿Solo pensaste en ir a unirte a Evelyn bajo tierra? ¿Pensaste en mí sufriendo aquí vivo? Si esas cartas se exponen, ¿qué pasa con mi reputación? Al escuchar esto, el padre y el hijo realmente se abrazaron y comenzaron a llorar. Como si fueran las víctimas más inocentes y profundamente afectuosas del mundo. Mi estómago se revolvió violentamente. La náusea era tan intensa que casi vomito. Fue solo Brian sujetando mis hombros con fuerza desde atrás lo que me dio la fuerza para mantenerme erguida. Cuando la pareja finalmente terminó de desahogar sus emociones, Jim dejó de llorar repentinamente y preguntó con una voz siniestra. Por cierto, esa pluma de insulina que alteré, ¿te deshiciste de ella? Al escuchar esta frase, mi corazón saltó a mi garganta. Este era el juicio final. Jason hizo una pausa por un segundo. Luego su tono se volvió práctico, incluso con un rastro de cruel emoción. Papá, ¿por qué me desharía de ella? Tu plan fue perfecto. Me lo dijiste por correo electrónico encriptado. Catherine, esa antigüedad, no sabría cómo verificar una dirección IP. Mientras no haya visto ese correo electrónico, no sabe nada. Dado que llegó a casa y no se llevó la pluma, asumió que no la había tomado, significa que no notó nada malo. Deja que siga tomando la medicina. Es crónica de todos modos. Cuando muera de insuficiencia cardíaca en unas pocas semanas, ese pago de seguro de vida de $1 millón llegará a la cuenta. Lo dividiremos 50 y 50. La hipoteca se paga, y tú tienes tu dinero de jubilación para ir al extranjero. Ella ha ocupado el lugar de mi mamá en esta casa durante tantos años, disfrutando del título de esposa del profesor. Es hora de que pague el precio. Escuchando las palabras envenenadas de Jason, sentí que mi sangre se congelaba. ¿Este era el hijo del que estaba tan orgullosa? Este era el abogado de élite que publicaba fotos en Facebook cada día de la madre diciendo, «Te amo, mamá». Resulta que, ante el beneficio, los humanos realmente pueden convertirse en bestias. En ese momento, mi corazón murió completamente con respecto a estos dos hombres. La última ilusión de amor maternal se desintegró en cenizas en las sombras de ese garaje. En la silla de ruedas, Jim guardó silencio por un momento, luego asintió, revelando una sonrisa satisfecha. Cierto. Sobreestimé a esa estúpida mujer. Es solo una ama de casa ignorante. Incluso si forzó la caja y vio las cartas, ¿qué puede hacer? No tiene dinero, no tiene trabajo. Sin mí, ni siquiera sabe usar una bomba de gasolina. Puede que la haya engañado toda la vida, pero también la alimenté y vestí toda la vida. Es un trato justo.
Incluso si está haciendo un berrinche y huyendo de casa ahora, en 2 días se dará cuenta de lo cruel que es el mundo exterior. Cuando se dé cuenta y acepte su destino, volverá obedientemente para ser nuestra sirvienta. Jason todavía estaba un poco preocupado. Pero papá, la actitud de Catherine esta vez parece un poco diferente. Esa mirada fría en sus ojos en el hospital, incluso se atrevió a colgarme. Papá, somos figuras públicas. Si ella realmente va y hace una escena. Jim resopló con confianza. Relájate. Conozco mejor a Catherine. En sus huesos, es una mujer débil y tradicional. Y me ama demasiado, y te ama a ti demasiado. Cada vez que peleamos, ¿no es ella la primera en ceder? ¿No es ella la que llora y ruega perdón? Solo tenemos que esperar pacientemente. Para estabilizarla esta vez, en el peor de los casos, montaré otro acto de sufrimiento. Si finjo intentar suicidarme de nuevo por ti, ella definitivamente se ablandará, pensando que fue su insuficiencia lo que causó mi depresión. No solo volverá, nos servirá aún más duro que antes. Jason escuchó, con el tono lleno de admiración. Papá, tengo que decir que, cuando se trata de manipular mujeres, eres de nivel de libro de texto. Jim se rió triunfalmente, pero luego bajó la voz, filtrando una intención asesina y escalofriante. Usaremos tácticas dilatorias primero. Pero sí, en la remota posibilidad de que esa mujer realmente tenga dudas, o intente ir a la policía. Entonces no podemos esperar a que el veneno crónico funcione. En el peor de los casos, lo haré yo mismo y la mataré de nuevo. Incluso si tengo que fabricar un accidente automovilístico accidental, no dudaré. Y al escuchar asesinato y accidente automovilístico, Jason no dudó ni un segundo. En cambio, aplaudió en señal de aprobación. Papá, esa es la audacia de alguien que hace grandes cosas. Para el futuro de nuestra familia, algunos sacrificios son necesarios. Después de escuchar esa conversación espeluznante, estaba tan rígida como si me hubieran sumergido en nitrógeno líquido. Fue Brian medio arrastrándome, medio cargándome, lo que evitó que colapsara frente al garaje. Nos retiramos como 2 agentes huyendo de una escena del crimen, conteniendo la respiración, paso a paso de regreso al Lincoln. No fue hasta que el auto salió de la comunidad de alto nivel llamada Ivy Manor y entró en la carretera interestatal brillantemente iluminada que Brian se atrevió a darme un pañuelo. Tía, déjalo salir. Ahora estás a salvo. Finalmente me rompí. No por miedo, sino por una enorme y humillante sensación de absurdo. Lloré a gritos en el asiento trasero, llorando por mis 35 años desperdiciados, llorando por la Catherine que había creído en el amor y la familia como una tonta. Brian no habló, simplemente puso en silencio la calefacción del auto al máximo, dejando que el aire caliente envolviera mi cuerpo tembloroso. Esa noche, Brian me instaló en su apartamento de gran altura en el centro. Era el hogar de un hombre soltero de élite, minimalista, tonos fríos, pero impecable. Señaló la habitación de invitados más grande. Esto se suponía que era para mi papá. Si alguna vez accedía a venir a verme. Ahora, es tu habitación. Mirando los ojos enrojecidos de Brian, supe que le dolía por mí. También supe que, a partir de este momento, ya no luchaba sola. Durante los siguientes días, Brian tomó sus vacaciones anuales del bufete para ayudarme a lidiar con este desastre. Nos estábamos preparando para la guerra, organizando la cadena de pruebas, perfeccionando la petición de divorcio y contactando a investigadores privados para desenterrar más sobre los antecedentes de esta, Evelyn. Durante este tiempo, Jim y Jason reventaron mi teléfono. El padre y el hijo obviamente se dieron cuenta de que me había ido, tal vez porque fueron a casa y no encontraron a nadie cocinando, o tal vez porque encontraron la mitad de mi armario vacío. Viendo los nombres Jim y Jason parpadear en la pantalla, no contesté ni uno solo. Simplemente presioné el botón de silencio. Jason incluso envió una foto de alta definición del nieto recién nacido a través de iMessage. En la foto, el pequeño bebé arrugado dormía con los ojos cerrados. El texto decía: «Mamá, mira a tu nieto, el pequeño Michael. Acaba de abrir los ojos, se parece mucho a ti.
¿Tienes el corazón para dejar que un bebé recién nacido no tenga abuela? Vuelve a casa, todos te extrañamos. Si fuera antes, al ver este tipo de foto, mi corazón se habría derretido en un charco, y habría querido volar y sostener al bebé de inmediato. Pero ahora, recordando la conclusión de la prueba de paternidad que aún no se había realizado pero que lógicamente era irrefutable, Jim y Jason no tenían relación de sangre conmigo, así que, naturalmente, yo no tenía relación con este niño. ¿Se parece mucho a mí? ¡Qué broma colosal! Sin expresión, hice clic en eliminar y luego agregué casualmente el número de Jason a la lista de bloqueados. Bloquearlos no detuvo el acoso. 2 días después, justo cuando Brian y yo discutíamos si presentar la evidencia de intento de asesinato directamente a la policía, sonó mi teléfono desechable. Era un número local extraño. Pensando que era la compañía de seguros o un abogado, contesté instintivamente. La voz llorosa y performativa característica de Jason llegó a través del auricular de inmediato. Mamá. Oh Dios, finalmente contestaste. ¿Dónde estás? ¿Puedes dejar de hacer un berrinche? Sabes que papá, buscándote, se puso tan ansioso que tuvo insuficiencia cardíaca y está en la UCI. Esta vez es real, los médicos han emitido un aviso de condición crítica. Antes de entrar en coma, seguía llamando tu nombre. Dijo que sabe que se equivocó. Fue solo después de perderte que se dio cuenta de que la persona sin la que no puede vivir en esta vida eres tú. Mamá, te lo ruego, mientras vuelvas a casa, podemos hacer borrón y cuenta nueva sobre todos los malentendidos. Podemos empezar de nuevo como familia, ¿de acuerdo? La voz de Jason era demasiado fuerte, me dolían los tímpanos. Alejé el teléfono con disgusto. Escuchando hasta el final, aparte del chantaje emocional cliché, no había información valiosa. Di un frío, oh. Jason claramente no esperaba que fuera tan despiadada. Se congeló durante 3 segundos completos en el otro extremo, luego forzó un sonido aún más trágico. Mamá. ¿Realmente eres tan desalmada? Papá está despierto por un momento ahora, tiene algo que debe decirte personalmente. Este es su último deseo en este mundo. Con eso, no me dio la oportunidad de rechazar. Colgó y envió una solicitud de vídeo por FaceTime. Miré a Brian sentado frente a mí. Brian asintió, encendió la función de grabación de su teléfono y me indicó que contestara. Veamos qué trucos pueden actuar ahora, articuló Brian. Presioné aceptar. La pantalla se iluminó. La imagen era una cama de hospital familiar, parecía que estaba instalada temporalmente en el dormitorio principal. Junto a ella, un monitor cardíaco emitía pitidos, e incluso había una máscara de oxígeno colgando allí. Jim estaba acostado en la cama, con una cánula nasal en la nariz, la cara maquillada con cosméticos para parecer pálida como el papel. Al verme aparecer en la pantalla, esos viejos ojos nublados se llenaron instantáneamente de lágrimas, rebosantes de ese profundo afecto al estilo de Hollywood. Extendió una mano débil, como si intentara tocar mi cara a través de la pantalla. Catherine, mi Catherine. En realidad, hace 35 años, la primera vez que te vi en la biblioteca, me sentí atraído por tu pura bondad. Es solo que en ese entonces, no me había recuperado del golpe de la muerte de Evelyn, siempre estaba viviendo en el pasado. Más tarde, creí obstinadamente, suspiró, no importa. Jim tomó aire y continuó su monólogo. No esperaba que solo entendería la vida cuando estoy a punto de entrar en el ataúd. Pensando en mi frialdad hacia ti estos últimos 2 días, pensando en cada pequeña cosa que hiciste por esta familia, quiero matarme. Catherine, realmente tuve que morir una vez para entender que la etérea Evelyn es solo un fantasma. Tú eres mi vida real, mi carne y sangre. Realmente no puedo vivir sin ti, por favor vuelve. Al llegar al clímax emocional, una lágrima turbia se deslizó por las arrugas en la esquina de su ojo. La actuación fue perfecta. Y yo, mirando a este hombre en la pantalla que debería haberme roto el corazón, no sentí nada más que náuseas y piel de gallina. Me burlé internamente, si no lo hubiera escuchado en el garaje con mis propios oídos decir que fabricaría un accidente automovilístico para matarme de nuevo, casi podría haberlo creído. Un hombre de 60 años, todavía jugando a estos juegos dramáticos de angustia adolescente.
No había madurado ni un poco. Quería abrir la boca y maldecirlo, pero Brian me había instruido que no alertara a la serpiente antes de la demanda oficial, que no les dejara saber que sabía toda la verdad. Así que apreté los labios con fuerza, no dije nada y me concentré en apreciar su actuación en el lecho de muerte. Cuando Jim terminó todas las líneas profundas que se le ocurrieron y descubrió que yo todavía tenía una expresión que el aceite y la sal no podían penetrar, sin siquiera un borde enrojecido alrededor de mis ojos, los globos oculares nublados del anciano se movieron. Su paciencia estaba claramente agotada. De repente se inclinó más cerca de la lente, su rostro magnificado luciendo un poco horrible en la pantalla. El profundo afecto se desvaneció, reemplazado por un sondeo siniestro. Catherine, ¿dónde estás exactamente ahora? Solo quiero verte una última vez, dime la dirección, deja que Jason vaya a buscarte, ¿de acuerdo? Ese destello de intención asesina, lo sentí claramente, incluso a través de la pantalla y la señal de internet. Si le decía la dirección, Jason no traería flores. Traería noticias de una muerte accidental. Mi corazón dio un vuelco del susto. Colgué el vídeo inmediatamente. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé que Jim y Jason se convertían en dos buitres gigantes, picoteando mis órganos internos en ese garaje. Cuando me desperté al día siguiente, mi estado mental todavía era malo, mi cabeza se partía de dolor. Brian había ido a la corte para presentar los documentos de emergencia. El refrigerador estaba vacío, así que decidí bajar al Walmart cercano para comprar algunas verduras frescas y leche. Pensé, a plena luz del día, en público, seguramente no se atreverían a intentar nada. Pero subestimé las profundidades de su desvergüenza. Mientras salía por las puertas automáticas del supermercado, con las bolsas de la compra todavía en la mano, mi camino fue bloqueado por dos hombres corpulentos con uniformes azul oscuro. Estampado en sus pechos estaban las palabras, Transporte Médico Privado Anderson. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, me agarraron los brazos por ambos lados, su agarre sorprendentemente fuerte. El pánico surgió a través de mí y grité, ¿qué están haciendo? Suéltenme. Ayuda. Uno de los hombres no aflojó su agarre. En cambio, levantó la voz, adoptando ese tono profesional y tranquilizador utilizado para pacientes psiquiátricos. Señora Miller, por favor cálmese. No entre en pánico, estamos aquí para ayudarla. Me miró a los ojos con sinceridad practicada. ¿No lo recuerda? Tiene Alzheimer de inicio temprano. Su esposo e hijo han solicitado una orden de tutela de emergencia a la corte. Ha estado desaparecida durante 3 días, continuó, apretando su agarre. Su familia está muy preocupada. La llevaremos a un centro de atención ahora. ¿Es seguro allí? Luché desesperadamente, dejando caer mis bolsas de la compra. El cartón de leche estalló, derramando un charco blanco sobre el pavimento. No estoy enferma. Estoy lúcida. Quiero el divorcio. Esto es un secuestro. Sí, no estás enferma, asintió el otro hombre con desdén, como si persuadiera a un niño pequeño que hace un berrinche. Cada paciente que tiene un episodio dice que no está enfermo. Es un síntoma clásico. Giró la cabeza para dirigirse a los transeúntes que habían comenzado a reunirse. Los siento, todos. Esta señora sufre de delirios severos y demencia. Se escapó de casa. Estamos ejecutando un transporte médico. Tenemos documentos judiciales. Agitó una carpeta en su mano. Algunas personas en la multitud ya habían sacado sus teléfonos para llamar a la policía, pero al escuchar Alzheimer y documentos judiciales, sus expresiones se suavizaron en simpatía y comprensión. Bajaron sus teléfonos. ¡Qué brillante trampa de la tutela! Jim y Jason en realidad estaban tratando de usar registros médicos falsificados para que me declararan legalmente incapacitada. Querían encerrarme en una institución mental. De esa manera, podrían tomar legítimamente el control de todos mis activos y tal vez incluso dejarme pudrir hasta morir adentro. Mirando la camioneta estacionada junto a la acera, ventanas equipadas con malla de alambre, sentí una desesperación que nunca había conocido antes. La ira atacó mi corazón y mi visión se oscureció por un segundo.
Justo cuando estaban a punto de arrastrarme al vehículo, una sirena aguda atravesó el aire. Justo cuando pensaba que iba a ser arrastrada a esa camioneta de vidrios polarizados, una patrulla con luces intermitentes rugió en el estacionamiento, frenando con un chirrido justo frente a nosotros. Inmediatamente detrás venía un Lincoln Navigator negro familiar. La puerta se abrió de golpe y Brian, vestido con un traje gris oscuro y agitando una pila de documentos, irrumpió. Detrás de él siguieron 2 agentes del sheriff con las manos en sus fundas. «Suéltenla. Suéltenla ahora mismo». La voz de Brian retumbó como un trueno. «Están cometiendo un delito federal, secuestro». Los 2 hombres corpulentos se congelaron, aflojando ligeramente su agarre. Uno intentó argumentar: «Señor, retroceda. Esto es un transporte médico. Tenemos una orden emitida por la corte». Su supuesto documento fue obtenido mediante fraude y ya ha sido revocado por el juez. Brian golpeó un documento con un sello rojo brillante directamente en sus pechos. «Esta es una orden de restricción temporal que entró en vigencia hace 30 minutos. Mi cliente, la señora Catherine Miller, es una ciudadana libre con plena capacidad civil. Cualquier intento de restringir su libertad personal es ilegal». Los 2 agentes se adelantaron rápidamente, separándome de los hombres. «Caballeros, retrocedan. Necesitamos verificar el papeleo», dijo un oficial con severidad. Tropecé en los brazos de Brian, temblando por todas partes. Brian me abrazó fuerte, dándome palmaditas en la espalda para tranquilizarme. «Está bien, tía. He estado rastreando la ubicación de tu teléfono. Está bien». Después de una breve verificación, el oficial confirmó que los documentos de Brian no solo eran válidos, sino que reemplazaban la solicitud de tutela falsificada. Las tornas cambiaron instantáneamente. El personal médico, que había sido tan agresivo hace unos momentos, inmediatamente levantó las manos, señalando frenéticamente a un sedán estacionado cerca. «No nos arresten. Solo nos pagaron para hacer un trabajo. Los miembros de la familia en ese auto nos dijeron que lo hiciéramos. Dijeron que la anciana estaba loca». Miramos en la dirección que señalaba. Era un Lexus estacionado en las sombras. El auto de Jason. Al ver fallar el plan, la puerta del Lexus se abrió violentamente. Jim estaba realmente en el auto. Llevaba pijama de hospital, su rostro morado de rabia y desesperación. Al ver a la policía interrogando a Jason, pareció darse cuenta de que estaba acabado. La muerte falsa cuidadosamente planeada había fallado, la trampa de la tutela había fallado, y lo que le esperaba era la prisión y la ruina. En lugar de sentarse y esperar la muerte, este fanático del control eligió una última apuesta desesperada. Apretó una pluma de insulina con fuerza en su mano y cargó contra mí como un toro loco. Mientras corría, gritaba histéricamente: «Todos muévanse. Ella es mi esposa. Está enferma. Su nivel de azúcar en la sangre se está disparando ahora mismo, debe recibir esta inyección de inmediato. Si no lo hace, morirá. Catherine. Deja de hacer una escena. Ven aquí y toma tu medicina. Lo hago por tu propio bien». Sus ojos eran horribles y enloquecidos, completamente desprovistos de su habitual personalidad de profesor refinado. Era un demonio revelando sus colmillos. «Cuidado. Eso es veneno», rugió Brian, usando instintivamente su cuerpo para protegerme. La reacción de la policía fue rápida como un rayo. En el momento en que Jim levantó la pluma, tratando de pasar por encima de Brian para apuñalarme, un agente sacó decisivamente su taser. «Señor. Suelte el objeto. Ahora». Jim no podía escuchar nada. En ese momento, sus ojos solo me veían a mí, solo la evidencia que tenía que ser destruida. Rugió y se abalanzó hacia adelante. Pop. With the crack of an electric discharge, Jim convulsed and collapsed to the ground. La pluma de insulina salió volando de su mano y rodó hasta mis pies. El hombre que una vez había sido insufriblemente arrogante, que me había controlado durante 35 años, ahora se retorcía como un montón de barro sobre el asfalto, inmovilizado por 2 oficiales y esposado con acero frío. Luchó por levantar la cabeza,
mirándome con la mirada más venenosa, salpicando saliva de su boca. Catherine. Perra desagradecida. Morirás de una muerte horrible. ¿Cómo te atreves a conspirar con extraños para dañar a tu esposo e hijo? Fui tan bueno contigo. Si no fuera por mí, una gallina que no puede poner huevos como tú se habría muerto de hambre en la calle hace mucho tiempo. No mereces ser humana. Escuchando su abuso desvergonzado, los espectadores y la policía llevaban expresiones de disgusto. Lo miré como si estuviera mirando a un insecto patético. Quería maldecirlo, gritar todos los agravios de los años pasados. Pero cuando las palabras llegaron a mis labios, descubrí que ni siquiera me dignaba a hablarle. Decir una sola palabra a este pedazo de basura sería un insulto a mi propia dignidad. Brian se agachó, sacó una bolsa de evidencia de su bolsillo y recogió cuidadosamente la pluma de insulina del suelo. La selló y se la entregó al oficial cercano. Su voz era helada, pero entrelazada con la emoción de la victoria. Oficial, por favor asegúrese de asegurar esto. Esta es el arma clave en este caso de intento de asesinato. El contenido en el interior es idéntico a lo que envié al laboratorio ayer. Ahora, tienen tanto al hombre como el botín. También sugiero que revisen al conductor, señaló Brian a Jason, quien estaba congelado en el asiento del conductor, luciendo aterrorizado. Él es cómplice en este secuestro e intento de asesinato. La acción policial fue rápida. Con el vídeo de la escena, el informe de toxicología, el arma incautada y las capturas de pantalla de correo electrónico anteriores, la cadena de pruebas contra Jim era un bucle perfecto y cerrado. Pero era un viejo zorro. En la sala de interrogatorios, Jim insistió en que todo el plan era solo suyo. Mantuvo que Jason no sabía nada al respecto, que el correo electrónico era una notificación unilateral y que Jason nunca había respondido aceptando participar. Jason también contrató a un costoso equipo legal, desesperado por pintarse a sí mismo como un hijo filial engañado por un padre controlador, alegando que solo cooperó con las acciones de su padre por preocupación por la salud de su madre y no sabía nada sobre el veneno. Debido a que no había pruebas contundentes de que Jason participara directamente en la fabricación del veneno o en el ataque, la fiscalía finalmente solo aprobó el arresto de Jim. Jason fue puesto en libertad bajo fianza a la espera del juicio, pero no escapó al castigo, su reputación fue destruida. Medio mes después, el caso de intento de asesinato en primer grado de Jim y mi caso de divorcio fueron juzgados juntos. Fue el caso de ética familiar más sensacional que el Estado había visto en años. El día del juicio, Jason apareció en el pasillo del tribunal como testigo de la defensa. En solo 2 cortas semanas, parecía haber envejecido 10 años. Ese costoso traje a medida le colgaba suelto, y no se había afeitado bien la barba. Me detuvo al final del pasillo, con los ojos llenos de agotamiento y desesperación. Intentó jugar la carta emocional. Mamá, por el bien de nuestro pasado, ¿puedes suplicar al juez? ¿O tal vez ser indulgente con la división de bienes? Amy se llevó a los niños a casa de sus padres, se está divorciando de mí. El bufete me suspendió. Realmente necesito dinero ahora, necesito esa casa para cambiar las cosas. Todavía recuerdo que me llevaste a Disney cuando era pequeño, recuerdo que te quedaste despierta toda la noche para hacer mi disfraz. Mamá, solías amarme más. Escuchándolo divagar sobre el pasado, tratando de despertar mi amor maternal, no sentí nada más que una inmensa ironía. ¿Cuál de estas cosas no fue mi sacrificio unilateral? ¿Qué había hecho él alguna vez por mí? ¿Fue darme chocolates caducados para mi cumpleaños? ¿O burlarse de mí por solo merecer comida enlatada cuando quería filete? Jason, interrumpí su fiesta de lástima, mi tono tan tranquilo como si estuviera discutiendo el clima. No lo pienses. No cederé ni un solo centavo de la mitad de los activos que me pertenecen. Esa es mi compensación por daños. Lo empujé y caminé directamente hacia las puertas de la sala del tribunal. Detrás de mí, Jason finalmente se arrancó la máscara y se derrumbó. Gritó histéricamente a mi espalda. Vieja bruja egoísta. No has ganado un centavo en tu vida, ¿qué derecho tienes a tomar tanto de los activos de mi papá? ¿Solo porque fuiste una niñera durante 30 años? Tienes 60 años. ¿De qué sirve tomar todo ese dinero?
¿Llevártelo a tu ataúd? Sin un hijo que te cuide en la vejez, ¿crees que a ese sobrino le importará un carajo? Vas a pudrirte en soledad. Dejé de caminar. No miré hacia atrás. Simplemente solté una risa suave y fría al aire. ¿Y qué si tengo 60? Para una mujer que acababa de salir del infierno y renacer, 60 era simplemente el comienzo de la vida. De pie allí hoy, viendo a Jason arañando el aire y gritando en la entrada del tribunal, mi corazón ya ni siquiera dolía. Lo miré como si estuviera mirando a un extraño, un loco con el que me había cruzado accidentalmente en la calle. ¿Y qué si tengo 60? Me ajusté con calma el cuello de mi gabardina. Para muchas personas, a los 60 es cuando la vida realmente comienza. Debido a la evidencia abrumadora y la brillante defensa del equipo de Brian, el veredicto de Jim nunca estuvo en duda. Intento de asesinato en primer grado, fraude de seguros agravado, falsificación de registros médicos, las sentencias fueron consecutivas. El juez golpeó el mazo, sentenciándolo a 30 años en una prisión estatal, sin libertad condicional durante los primeros 20 años. Para un hombre de 60 años con enfermedades cardíacas, esto era efectivamente una cadena perpetua. Moriría de viejo en una fría cama de hierro en prisión. Al mismo tiempo, el tribunal concedió mi petición de divorcio en el acto. Dado que Jim era la parte culpable en el matrimonio y había intentado asesinar a su cónyuge, el juez inclinó la división de activos fuertemente a mi favor. Obtuve la casa, que inmediatamente puse a la venta, toda su cuenta de jubilación 401k y la mayoría de los activos bursátiles. Después de que el tribunal levantó la sesión, Jason intentó perseguir mi auto mientras maldecía, pero fue detenido en el acto por los alguaciles. No fui blanda con él. Siguiendo el consejo de Brian, enviamos anónimamente los registros del juicio público y resúmenes de algunas pruebas a los medios locales. Jason Miller, la antigua estrella en ascenso del bufete de abogados, fue arruinado rápidamente en las redes sociales. Para reducir sus pérdidas, su firma lo despidió decisivamente antes de que el colegio de abogados siquiera comenzara su investigación. Amy se separó oficialmente de él, llevándose a los niños y solicitando una orden de restricción. Perdió su trabajo, perdió a su familia y se cargó con una hipoteca enorme, convirtiéndose completamente en el perdedor que más despreciaba. Y yo, inesperadamente, gané una ola masiva de atención en línea. Innumerables internautas en TikTok e Instagram se unieron para apoyarme. Alguien incluso comenzó una página de GoFundMe llamada Ayuda a la abuela Catherine a jubilarse, recaudando decenas de miles de dólares en solo unos días. Pero grabé un vídeo, sonriendo mientras rechazaba la amabilidad de todos. Gracias a todos, pero tengo manos y pies, y tengo los activos que me otorgaron. Por favor, donen este dinero a refugios de violencia doméstica en su lugar. No necesito caridad. Solo necesito libertad. Estas palabras me ganaron aún más respeto. Mantuve la cuenta que documentaba este viaje mental y comencé oficialmente mi carrera como una influencer de cabello plateado. 2 meses después. Vendí la mansión llena de recuerdos asfixiantes y usé parte del dinero para comprar una casa rodante Winnebago de segunda mano que estaba en perfectas condiciones mecánicas. Obtuve mi licencia de conducir de casas rodantes e instalé bonitas luces de hadas y un cómodo colchón de espuma viscoelástica en el interior. Iba a ver el Gran Cañón, el lugar que siempre había querido visitar cuando era joven pero que Jim rechazó con el argumento de gastar dinero. Iba a conducir por la Ruta 66 hasta la playa de Santa Mónica en California. Una carrera a los 60 no es demasiado tarde. Antes de partir oficialmente, hice un último viaje a la prisión estatal. Iba a ver a Jim una última vez. No para perdonar, sino para disparar el tiro final a su sueño delirante. A través del grueso vidrio a prueba de balas, Jim estaba sentado en un mono naranja brillante, con la cabeza rapada, pareciendo tan viejo como un hombre de 80 años. Levantó el auricular, esos ojos nublados todavía mirándome fijamente, llenos de resentimiento y falta de voluntad. Incluso en esta etapa, todavía estaba inmerso en su guión. Catherine, ganaste. Mujer viciosa, me destruiste, y destruiste a Jason. Pero nunca tendrás mi corazón. Mi alma pertenece a Evelyn para siempre. Todo lo que hice fue para proteger el único linaje que Evelyn y yo tenemos en este mundo, Jason.
Este tipo de amor es algo que una mujer vulgar como tú nunca entenderá. Escuchando estos clichés santurrones, no me enojé. En cambio, me reí. Me reí hasta mecerme de un lado a otro, me reí hasta que me salieron lágrimas. Jim, me incliné cerca del vidrio, mi voz tan suave como si estuviera susurrando dulces palabras. En realidad, hay algo que nunca te dije. Aunque falsificaste mis registros de infertilidad, aunque fabricaste la mentira de que Jason era un huérfano adoptado, como mujer, sospechaba de los orígenes de Jason hace mucho tiempo. La expresión de Jim se congeló. ¿Qué quieres decir? Fue hace unos años. Los kits de prueba de ADN estaban de moda en ese entonces, así que me subí al carro e hice uno para toda la familia. Usé en secreto tu cepillo de dientes y el cabello de Jason. Originalmente solo quería confirmar si Jason era tu hijo ilegítimo. ¿Y adivina qué? Saqué una fotocopia cuidadosamente doblada de un informe de prueba de hace unos años de mi bolso y la presioné contra el vidrio para que la viera. Jim, tú eres tipo de sangre O. Revisé los registros médicos de Evelyn también, ella era tipo de sangre A. ¿Pero Jason? Él es tipo de sangre B. Más importante aún, la prueba de paternidad de ADN mostró que entre tú y Jason hay cero relación biológica padre-hijo. Una coincidencia del 0%. Las pupilas de Jim se contrajeron violentamente, como si alguien lo estuviera asfixiando. No. Eso es imposible. Evelyn dijo que ese era nuestro hijo. Lo juró. Antes de hacerme la vasectomía. Sí, ella te mintió. Retiré el informe, mi tono lleno de lástima y burla. ¿Pensaste que eras un santo del amor, soportando la humillación por el amor verdadero? No, Jim. Eres solo un patético cornudo. La diosa Evelyn por la que suspiras llevó la semilla de otro hombre, pero te dejó creer que era tu carne y sangre. Ella usó tu culpa y amor para hacerte criar a un bastardo para ella toda tu vida. Y tú, por este bastardo, por esta mentira, destruiste tu propia vida e intentaste destruir la mía. Eres el tonto que fue estafado toda la vida. Los labios cenicientos de Jim comenzaron a temblar violentamente. Su rostro se volvió del color del hígado de cerdo, su respiración rápida como un fuelle roto. De repente se puso de pie, tratando de abalanzarse sobre el vidrio, pero fue golpeado con fuerza por los guardias detrás de él. No. Me estás mintiendo. Catherine. Estás mintiendo. Evelyn me amaba. Ah. Con un grito agudo, una bocanada de sangre fresca salió de su boca, salpicando la ventana de vidrio y deslizándose lentamente. Se derrumbó como un montón de barro, todavía murmurando incoherentemente, Evelyn, me mentiste tanto. No miré hacia atrás. Colgué el teléfono y me alisé el cabello. Cuando salí por las puertas de la prisión, el sol del mediodía era cegador y cálido. Respiré profundamente el aire libre. En realidad, nunca hice ninguna prueba de ADN. No tenía absolutamente ninguna idea de si Jason era su hijo biológico o no. Ese informe fue algo que le pagué a un tipo $20 para que lo hiciera con Photoshop. Pero ¿y qué? Cuando se trata de engañar a la gente, mientras la otra persona esté dispuesta a creer, incluso la mentira más escandalosa puede convertirse en la verdad. Al igual que él me engañó durante 35 años, haciéndome creer que era culpable e indigna de amor. Ahora, era su turno de tomar esta verdad, una suficiente para volverlo loco, y pasar el resto de su vida con ella en prisión. Jim, esto es lo que me debes. Me puse mis gafas de sol y caminé hacia mi Winnebago estacionada junto a la carretera. El motor rugió a la vida, y la radio estaba tocando Hotel California. Mi camino apenas había comenzado. Fin de la historia.